Jueves 6 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa. Esta revista de prensa, nuestro recorrido matutino por los periódicos, por las portadas de los periódicos que se editan, que se publican en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, el Córdoba, el ABC, el Día, también como siempre un amplio vistazo a la prensa digital. Como cada jueves está con nosotros Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director del diario digital Córdopolis. Bueno, hoy hay bastante variedad en las portadas, en todas ellas, en papel y en el ordenador, así que vamos rápidamente con el primer vistazo. El diario Córdoba ha escogido para la apertura un tema de ámbito nacional o internacional, en este caso internacional, con repercusión nacional. La Unión Europea, dice, acuerda imponer más sanciones a Rusia y topar el precio del crudo. Bueno, hoy hay una reunión en Praga, hoy y mañana, donde se decidirá, el Castillo de Praga, donde se decidirán por las medidas con las que se sanciona a Rusia, básicamente por el tema de la anexión de esta república ucraniana y también el tema de si se topa o no el precio del gas, del petróleo también, que se le compra a Rusia. La foto sí que es cercana, la foto hace referencia a la conmemoración ayer de los 30 cumpleaños del cementerio radiactivo o nuclear, como quieran llamarlo, del Cabril. El Cabril llega a su 30º aniversario. Dijeron como gran logro que no me ha pasado nada, pues menos mal, porque si celebramos el cumpleaños con máscaras, pues sería complicado. El diario ABC, la foto es para un tema local, un tema de aparcamientos que vuelven, esto sí que es recurrente, volvieron hace 4 años con la anterior campaña y ahora que ya se acercan las próximas municipales, reaparecen. Fondos europeos para 1.500 plazas de aparcamiento. El Ayuntamiento ha recuperado un viejo proyecto, varios viejos proyectos, porque yo no sé de cuándo viene el proyecto, por ejemplo, del aparcamiento de Colón. Yo tengo muchos años y creo que estaba antes que yo. Y el aparcamiento este donde se ubica la foto que firma Valerio Merino, se llama Puerta de Córdoba, delante del Meliá o del Palace, como le quieran llamar cada uno, que esto cambia mucho de nombre, el oxidado. Y algún otro aparcamiento, el de Colón, el de Puerta de Córdoba y el de la Plaza de Toros, que también tiene sus añitos. El titular de apertura lo tienen también de ámbito nacional, los vocales del Poder Judicial ya no cuentan con Lesmes y descartan su plan. Bueno, yo dudo que haya plan y que aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. Saben que el conflicto ahora está en que los jueces o los magistrados más cercanos al Partido Popular, los que se llaman conservadores a sí mismos, no es que haya que indagar mucho, ellos mismos se reconocen así, pues se niegan a nombrar lo que le corresponde para bloquear el Poder Judicial y forzar una reforma a la que los progresistas, vinculados al PSOE, pues se niegan. Bueno, el lío que llevamos así creo que son 5 años ya. El diario El Día sí que toca temas locales, tanto la portada, el titular como la foto, el titular para la justicia y la economía. Los concursos de acreedores repuntan un 44% en Córdoba. Es verdad que estas comparaciones de año para año, veniendo de la pandemia, son complejas. Y se están disparando en ocasiones estos porcentajes. Veíamos hace poco cómo la policía hablaba del repunte en hechos delictivos en Córdoba, pero claro, veníamos de un año en los que todos estamos escondidos, hasta los malos estaban en sus casas, con lo cual había pocos delitos. Aquí pasa igual también. Ha habido una situación en la que había una medida excepcional del gobierno que han evitado las quiebras y ahora pues están produciendo. La foto que firma Miguel Ángel Salas también es para el aniversario del Cabril, para el cumpleaños. Enresa celebra los 30 años de El Cabril. La foto José Luis Navarro, que es el presidente, Yolanda Benito, Iván Noguero y Eugenio Domínguez durante el acto. El antiguo rector también en esta celebración en El Cabril. Vamos con Cordópolis. Ahí tenemos la foto que decía, la del cumpleaños del Cabril. La portada de Cordópolis hace referencia a la justicia, en este caso más cerca todavía. La justicia revoca la absolución y condena al activista, dice, que cortó unos alambres para denunciar el cierre de un camino público, el del Bañuelo. Hablamos de Manuel Trujillo, ahora hablaremos de este asunto. También dice el diario digital Cordópolis que la Sareb, el Banco Malo, estudiará la vulnerabilidad de María y Manuel si finalmente se queda con la vivienda. Ayer hablábamos de este asunto, que recuerden que aparecía también en la portada de Cordópolis. Todavía menos agua, dice Cordópolis. Una revisión calcula que los embalses cordobeses faltan otros 50 hectómetros. Venimos hablando de este asunto mucho, de pantanos y del río. La batimetría, es decir, medir cuánto está de hondo el río, se da por hecho que sigue igual, pero los sedimentos existen, con lo cual
a base de años, el río cada vez está más lleno y tú dices, ahí caben 50 y realmente no caben 50. Bueno, pues eso está pasando en los pantanos. Y también habla, por concluir con el tema medioambiental, que la calidad del aire es muy desfavorable por el polvo de suspensión. Tenemos una situación rara con una dana sobre Libia, creo que está, o sobre, sí, creo que es Libia, Argelia, que está mandando polvo en suspensión del Sáhara, ese cielo amarillo que vemos por las tardes, aunque como no llueve, pues no nos cae barro. Pero en caso de que lloviera mañana, a lo mejor ahora se ha despejado un poco, pero ha habido días con mucha calima. Sí, precisamente esta mañana se había despejado un poco, pero solamente tenemos que preguntar en nuestras casas a quién le pica la garganta. Y comprobaremos que es verdad, que el polvo en suspensión, que hay veces que no lo veamos, lo tenemos, ¿no? Está ahí, las partículas PM10 que llama la Consejería de Medio Ambiente. Y la previsión, bueno, empieza a ser algo más favorable, pero no deja de ser desfavorable. Y ayer, por ejemplo, teníamos un debate interno con el colectivo Meteo Free, con los chicos del colectivo Meteo Free, de si la EMET en Córdoba no debería avisar no solo de las borrascas, sino también de los episodios de polvo en suspensión, que son cada vez más habituales. Este año hemos tenido al menos 5 intrusiones importantes de polvo en suspensión sobre la península ibérica y sobre el valle del Guadalquivir. La más gorda fue aquella de primavera, que todo el mundo recordará, cuando llovió barro y la ciudad entera se puso de color naranja. Y aparte, verdad que no se veía ni el sol, ¿no? Esa fue una tormenta de arena histórica, que de hecho nosotros estábamos intentando revisar si había ocurrido, al menos desde que se observan este tipo de fenómenos, y parecía que no habían ocurrido todavía, ¿no? Y bueno, son fenómenos a tener muy en cuenta porque hay estudios de la Unión Europea que lo vinculan con problemas sanitarios importantes, problemas respiratorios, infartos, y que incluso elevan la mortalidad normal de una temporada. Me lo he pillado sin mascarilla, hubiese pillado con mascarilla hace un par de años, por lo menos tendríamos esa protección. No va a llover en estos días, no se prevé en lluvia, y como señala también Cordópolis, la situación de los embalses cada vez es más grave, porque además la poca agua que cae, porque alguna agua siempre cae en el campo, siempre por la mañana, el rocío, pero se queda en los acuíferos que están absolutamente exhaustos. Habla hoy Cordópolis, le decía, de las batimetrías, de ese control de los fondos de los pantanos o de los ríos, que bueno, se da por hecho que el pantano de Inaja le caben X hectómetros, y cuando se mete el palito, bueno, palito, será una sonda, eso está muy hondo, para ver cuánto mide, pues se encuentra con que hay un metro de barro abajo, barro consolidado ya, porque además hay muy poca agua, que limita la capacidad del pantano, con lo cual faltan 50 hectómetros más de los que previmos, o de los que se dijeron que tendría que haber a esta altura, y situaciones críticas, por ejemplo, Sierra Bollera, que ya van con el reloj, con la marcha atrás, y si no llueve de aquí a Navidad, madre, que sacar la botella, el agua embotellada. Sí, nos vamos a tener que bañar con agua mineral. 50 hectómetros, para que la gente se haga una idea, lo que se bebe en la ciudad de Córdoba durante un año y medio. O sea, es una cantidad más que considerable la que de repente falta en los envases que se han revisado, porque no se han revisado todos. Hay otros como la Breña 2, que también se sabe que hay muchísima sedimentación en el fondo del pantano, y hay otro como Martín Gonzalo, en el que, bueno, se cree que queda el agua que queda, pero luego, a la hora de la verdad, como tú bien has explicado, cuando de repente sueltas la sonda, te das cuenta de que el embalse, el suelo está más alto de lo que tú pensabas, por un proceso de erosión y porque, como tú bien dices, a menor cantidad de líquido el barro se solidifica antes e incluso crece, ¿no? O sea, es un problema muy grave. Nosotros hemos hecho la cuenta de la vieja en Sierra Bollera, de repente ha perdido un hectómetro cúbico, que podría ser mucho o poco, depende de cómo se mire, pero es que queda muy poca agua en ese embalse, del que depende la vida de 70.000 personas en el norte de la provincia. Ahora mismo en Sierra Bollera está el embalse a menos del 8% de su capacidad y tiene menos de 3 hectómetros cúbicos, ayer estaba en 2,9. Si se han reducido los consumos, como se ha ocurrido, la comarca se bebe 0,2 hectómetros cúbicos a la semana aproximadamente, le quedan 14 semanas de agua, no más. Y eso contando con que se puede aprovechar hasta la última gota que hay en el embalse almacenado ahora mismo. O sea, la situación allí no es que sea muy complicada, la situación es crítica. Y de hecho, tenemos entendido que la semana que viene o la siguiente a más tardar se va a decretar el estado de sequía permanente en toda la cuenca del Guadalquivir, y eso va a permitir aplicar otras medidas adicionales. Entre ellas se van a reducir de nuevo los cauces ecológicos, aún más, y solamente hay que darse una vuelta por el Guadalquivir para ver cómo es el cauce ecológico del río Guadalquivir. Da pena, ahora mismo son charquitos lo que queda, el río no fluye directamente, pero también se van a limitar suministros a ciudades ya de una manera más notable. Pero es probable
que si se mantiene esta situación extrema que estamos viviendo y si el otoño sigue sin tener precipitaciones abundantes, que veamos ya las primeras restricciones en la provincia de Córdoba, yo lo aventuro, antes incluso de Navidad, porque tiene que llover mucho. El problema aquí, como tú bien has dicho antes, no es que llueva algo, sino que es que tienen que caer mínimo 200 litros para que vuelvan a correr los arroyos, claro, se formen escorrentías y esas escorrentías rellenen los embalses. Ahora mismo los acuíferos están vacíos, todo el que tenga un pozo lo sabe. El pozo o está seco ya o está a punto de secarse. Primero, la lluvia tiene que llenar esos acuíferos y una vez que los acuíferos vuelven a estar llenos, el agua vuelve a manar y vuelve a llenar los arroyos. O sea, es un proceso que no es fácil y mínimo son que caigan en un mes y medio 200 litros para empezar a verle la punta a esto, pero no para solventar esta situación ni mucho menos. Es que yo veo en esto de la medida un poco de postureo, porque hemos estado regando hasta el 30 de septiembre, cuando sabía todo el mundo que no había agua. Ahora el 1 de octubre, en Sevilla, por ejemplo, salen con un decreto para que no se llenen las piscinas en octubre, que no sé quién pensaba llenar una piscina en octubre. Yo creo que es un poco el postureo, que se dejen de utilizar, que se dejen de regar espacios públicos. Ahora es cuando ya no se riegan los espacios públicos, se rega muy poquito, un riego a la semana es suficiente. Pero hemos estado derrochando todo el verano agua, a pesar de que sabíamos que esto iba a llegar, porque nadie preveía, yo por lo menos no, y no soy tan listo, que fuera a llover en agosto. Incluso en septiembre no es tan habitual que llueva. Es decir, que ahora suena un poco, saltan las alarmas, todo el mundo se pone a trabajar cuando creo que ya el daño está hecho y que es muy difícil recuperar de aquí a Navidad, de aquí a principios de año. Como siempre se trabaja mirando un poco al cielo y echando una moneda al aire, en este caso. Yo recuerdo la situación del año 2018, que fue muy parecida, de hecho entrábamos ya en un peligro de sequía como el que tenemos ahora mismo, pero de repente llegó la primavera y se puso a llover. 2008. Fue 2008. Y en 2018 también. También. En 2018 también cayeron unos 250 litros. Entonces, ese agua permitió, nos dio 2 años más de vida, entre comillas. Y ahora la Confederación trabaja con que los periodos de sequía son de 10 años. Los ciclos famosos. Estos famosos ciclos, desde el año 2011, 2012, que creo que acabó ese ciclo de lluvia abundante, hasta ahora iban a pasar 10 años. Pues de repente nos estamos dando cuenta de que probablemente con el cambio climático esos ciclos ya no son de 10 años, sino que pueden ser incluso de más años. En principio deberíamos salir este año de ese periodo, pero no tiene pinta de que vayamos a salir. Las previsiones a largo plazo que hace la NOAA, creo que se llama, que es una agencia internacional de meteorología, señalan que el año en la cuenca del Guadalquivir va a ser igual de seco que el año pasado. No son, desde luego, unas perspectivas muy optimistas, que por supuesto todo puede cambiar y nos pueden llegar 10 borrascas consecutivas, ¿no? Pero de momento no lo parece. Así que hemos jugado, como tú bien dices, con el tiempo. Hemos comprado tiempo, hemos estado en el alambre. De hecho, ayer mismo se decidió un desembalse extraordinario de 20 hectómetros cúbicos de toda la cuenca, solamente durante el mes de octubre y solamente para las personas, para los regantes que no hayan consumido sus dotaciones del año. O sea, vamos a soltar 20 hectómetros cúbicos más cuando de repente en toda la cuenca nos faltan 90 más y cuando ya la cuenca está entrando en una situación absolutamente crítica. Yo creo y confío que hay determinados sitios donde se trabaja con criterio, con cabeza. No es lo mismo, por ejemplo, soltar agua de Ignaja, donde todavía quedan 110 hectómetros cúbicos, que buscar agua ya en la cuenca del Guadiato, que está absolutamente seca, o el agua de los embalses de la provincia de Jaén, que sirven sobre todo más para regadío que para incluso para el suministro a las ciudades. Y creo que se trabaja un poco con estas medidas, que creo que además que hay que modularlas por zona, porque no es lo mismo vivir en el norte de la provincia de Córdoba que en Córdoba capital. En Córdoba capital, afortunadamente, no nos va a faltar el agua, pero suben unos kilómetros de sierra y empiezan los problemas. En cualquier caso, vamos a acabar con este asunto ya. En Nájara hay 110 hectómetros, decía Alfonso, de agua, son 110.000 millones de litros, es una barbaridad de agua, pero es que gastamos mucha agua. Yo creo que el principio del conflicto es que estamos gastando más agua de la que nos podemos permitir, que creo que seguimos sin atajar el problema en origen. Estamos regando mucho más de lo que corresponde al riego, estamos despilfarrando agua menos, porque el volumen es menor, en consumos urbanos que a veces no son necesarios. El agua es un bien finito, o sea que por mucho que tú construyas muchos embalses, muchas balsas, muchas pantanetas que le llaman, da igual, el agua que tú pares en la pantaneta de Aguilar es la que le quita un río abajo, o sea que no va a aumentar nada. Y creo que hay que diseñar la política de agua si queremos que esto no dure, porque evidentemente quizás este nos sacamos el último segundo de partidos, caiga un chaparrón y nos salvemos, pero si no este va a ser el que viene y no va a ser el que viene. Sí, ya en los años 90 lo pasamos muy mal. Todo el mundo que nos esté viendo que
tenga conciencia que tenía conciencia de los años 90, sabe perfectamente, sobre todo en la provincia, lo mal que se pasó. Vamos, yo vivía entonces en un pueblo a 25 kilómetros de aquí de Córdoba capital y yo no recuerdo por la noche llenando las bañeras, que era cuando había agua, para que ese agua te durara durante todo el día. Que luego la tirabas por la mañana, que eso también es una práctica que no sé hasta qué punto es útil, porque llenas la bañera y cuando el agua vuelve, levanta el grifo y deja que se vaya todo el agua que tuviste toda la noche guardada ahí. Sí. Con lo cual no sé si se ahorra o no se ahorra. Bueno, nosotros nos llegábamos a bañar 4 con la misma agua, sí, o sea que al final ahorraba, ¿no? Pero sí que era una situación bastante dramática y angustiosa. De hecho hay gente que tiene ecoansiedad, que se llama así, y yo hoy me he acordado, escribiendo la información del agua que de repente falta en los embalses, de toda esa gente, ¿no? Que no puede ver correr un grifo y va corriendo a cerrarlo. Y yo siempre les digo, vale, muy bien, es mejor cerrar el grifo que dejarlo correr. Digo, pero ten en cuenta que en la provincia de Córdoba se están regando olivos, que es muy importante el cultivo del olivar, sí, pero que se están regando, que es un cultivo de secano que estamos regando, o sea, que el agua se nos está yendo por otro sitio. Vamos también a modular un poco las medidas. Vamos a dimensionar lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Me quedo con Cordópolis. Hablábamos, lo hemos visto antes, el asunto de la sentencia de Manolo Trujillo. Recuerde, fue en 2021, creo recordar, no, 2021 fue, sí, cuando Trujillo, en una marcha reivindicativa de desalambrar, pues simbólicamente cortó una cancela y rompió un candado quizás, y fue denunciado por el propietario de la finca del Bañuelo por daño. El juzgado de Córdoba lo absolvió inicialmente y ahora la audiencia provincial decide que no. Le da un poco la razón a Trujillo, le dice que bueno, que está reivindicando y de su derecho, pero que eso no quita que tenga que pagar lo que rompió. Es una sentencia, bueno, que no sé si se va a agotar aquí, no creo que vaya a avanzar mucho más a desalambrar en esta recurrirlo, porque eso es de los costes, pero es significativo porque lo que viene a decir el juzgado es que la culpa de todo tiene el ayuntamiento por no haber deslindado el camino. Es otra de las sentencias incomprensibles de la justicia española, sobre todo para el sentido común, y la justicia tiene que apelar al sentido común. A desalambrar, creo que en esto coincidimos, el 99% de las personas está desarrollando una labor que no desarrollan las instituciones públicas. Si no es por la desalambrar, la Sierra de Córdoba hoy día estaría absolutamente privatizada en casi todos los caminos. Para los caminos estarían vallados. Porque yo no entro en que dentro de la finca pueda haber valla o no valla cinegética, de hecho eso está regulado y se piden permisos, pero es que se vallan caminos públicos, que son de todos, pero que llevan siendo de todos siglos. Gracias a Desalambrar, de hecho, conocemos esos caminos y gracias a su lucha, pues podemos disfrutar de muchos de los senderos por la sierra, que es maravillosa. Pero voluntarios, ecologistas y no ecologistas, que pueden pasar por esos senderos gracias a su trabajo. Bien, han acudido, como hacen muchas veces, a un camino que estaba cerrado ilegalmente, y bueno, sí, se han tomado, entre comillas, la justicia por su mano, como dice la sentencia, y han cortado un candado. Pero es que ese candado no debería estar ahí. O sea, ellos estaban en su derecho de transitar por la vía, y la vía tiene que estar despejada. El ayuntamiento no cumple, ni el ayuntamiento, ni el Seprona, ni la Junta de Andalucía, no cumple con el deber de proteger esos caminos públicos. Y ellos simplemente lo que han hecho ha sido abrirlo, porque es un camino público. Y ahora hay un juez que dice, vale, sí, pero es que no te puedes tomar la justicia por tu mano, tienes que denunciarlo en los tribunales. Vale, denunciamos en los tribunales que hay una valla en el camino del Bañuelo. ¿Y cuánto tardan los tribunales en quitar la valla del camino del Bañuelo? El mismo de la información habla de que hay otra sentencia que absuelve al propietario por segunda cancela, habiendo habido denuncias de por medio. O sea, el juez le dice primero, no hagas tú lo que creas que es correcto, sino denúncialo, y al calor de esa información dice, por cierto, denunció a la Guardia Civil o a la Policía Local, interpuso una denuncia, se levantó una infracción porque no tenía licencia para colocar la cancela, pero se la absuelve también. En este caso porque dice el juez que el inventario de caminos no es una prueba documental, es un relato, y que hace falta una inscripción o no sé qué película. Es decir, que al final es la Administración la que no ha hecho sus tareas, no este ayuntamiento de ahora, venimos hablando de muchos ayuntamientos anteriores. No se han inscrito los caminos como espacios públicos que no se pueden usurpar por parte del propietario de la finca de al lado o de esa misma finca. O sea, que lo que te dice un documento público del siglo XIX no es válido. El documento dice que es simplemente un libro, ¿no? Sí, bueno, un libro, pero que por cierto, la ordenanza del ayuntamiento. La página web de Desalambrar está, si quieres leerlo, todos los caminos con su recorrido, por dónde pasan, por su hito, dónde empieza o termina, un documento interesantísimo para los que nos gusta hablar de Córdoba. Sí, eso es, desde luego, y ahí es donde está ese documento, ese libro, que es una ordenanza, creo que es 1880 y algo, sí, por el 85, siglo XIX, 84, no recuerdo el año. Finales del siglo XIX, en lo que se basa, de hecho, el ayuntamiento.
porque el propio ayuntamiento, en su ordenanza para proteger los caminos públicos, se basa en ese inventario. O sea, si para un juez eso ya no es una prueba, yo ya creo que apaga y vámonos, ¿no? Aquí lo que estamos es favoreciendo la privatización de la sierra. ¿Por qué motivo? Bueno, pues todo lo podemos saber, pero luego no nos sorprendamos cuando nuestra sierra sea totalmente inaccesible, no se pueda disfrutar ni explotar de ninguna manera, y pues vengan los incendios, empecemos a denunciar el abandono del medio rural, claro, pero es que se le están poniendo puertas al campo. En cualquier caso, la multa o la sentencia pues lo obliga a pagar 200 y pico euros, que es lo que costará la valla, y luego creo que son 30 días de multa a 10 euros al día, o sea que tampoco es que vaya a arruinarse a desalambrar, que además creo que hizo un crowdfunding en su día, en caso de que hubiera... O sea que no hablamos de que sea una sentencia muy grave en cuanto a las consecuencias, pero sí que es muy grave en cuanto a la jurisprudencia que pueda sentar, ¿no? Eso de que no corte una valla aunque te la encuentres porque no es tuya. Bueno, pues yo pongo una valla que hay Cruz Conde ahora de punta a punta y no la puede quitar nadie porque la valla es mía, no me la rompan, ¿no? No sé cuál sería la conclusión de este asunto. Claro, lo tienes que denunciar. Según la audiencia, la sesión segunda de la audiencia, lo tienes que denunciar a los tribunales. Claro, la denuncia tarda en tramitarse X tiempo, los tribunales tardarán en pronunciarse X tiempo. Mientras tanto, pues la calle Cruz Conde cortada, ¿no? Bueno, o Valle Llano. No estoy dando la pista a nadie, pero a lo mejor es una solución. Vamos a avanzar con más asuntos. El diario ABC habla del tema de aparcamiento. Dice que es un tema bastante recurrente, cuando se acercan las campañas más. No esta campaña, repito, que hablamos a veces de ayuntamiento y no miramos a miramos a los ayuntamientos en general. Ayer decía, si viste el editorial de ABC, que los presupuestos del Estado son muy electoralistas. Yo creo que va intrínseco, presupuesto electoralista va pegado, ¿no? Es una cosa. Aquí ocurre igual. El proyecto del aparcamiento de la Puerta de Córdoba, este que viene en la foto, que están viendo ahí, si mal no recuerdo, lo presentó Nieto para su reelección de alcalde. Esto hace tiempo de esto, ¿eh? Yo ya me pierdo con los años, pero sería 2005 quizás, cuando conocimos este proyecto de José Antonio Nieto, que proponía hacer un gran aparcamiento a la Puerta de Córdoba, se llama así, debajo de la Fuente del Meliá aproximadamente. Bueno, pues vuelve, aparece de nuevo este proyecto junto al de la Plaza de Toros y junto a aquel proyecto de Colón, que yo creo que viene de Manolo Pérez cuando fue concejal de urbanismo, si mal no recuerdo, Izquierda Unida. Así que son proyectos que están ahí, van dando vuelta y vuelta. En esta ocasión dice ABC que han pedido dinero a los Next Generation, que se llaman Next Generation porque los pagarán las nuevas generaciones, yo entre algunos va a pagarlo, porque todo entra ahí. En este caso sí que parece que encaja por el tema de eliminación de tráfico, de circulación, de gases. Bueno, a ver si algún día vemos algún aparcamiento de esto. Yo no lo sé si encaja, de hecho creo que no, porque precisamente son unos fondos para la sostenibilidad y construir aparcamientos sabemos lo que conlleva, ¿no? Fomentar el uso del coche. Otra cosa que sean aparcamientos para vehículos eléctricos. Entonces yo creo que los fondos Next Generation sí que lo podrían financiar. Y llamar al aparcamiento de Puerta del Puente o de Puerta de Córdoba, como la quieran llamar, un aparcamiento disuasorio, yo creo que es un error. Es todo lo contrario, es un aparcamiento que podría aumentar la ya de por sí enorme presión que está sufriendo el casco histórico, principalmente la zona de San Basilio y Alcázar Viejo, durante la época de los patios. Porque el aparcamiento donde aparca la gente ahora mismo es en Puerta Sevilla, o donde están las caravanas, o se busca la vida por las callecitas de Vista Alegre. Ahora, construir un nuevo aparcamiento ahí es una llamada de atención para que vaya más gente todavía. Distinto es el de Colón. El de Colón sí que considero que puede ser un aparcamiento beneficioso o disuasorio, porque reparte un poco el tráfico de turistas, que es lo que yo creo que se tiene que trabajar. Y buscando, ¿no?, otros puntos del casco histórico para que el turista, en este caso autobuses o vehículos particulares, deje su coche y vaya andando al casco, porque de otra manera no se puede entrar. De hecho, los comerciantes de la calle Cruz Conde estaban pidiendo como agua de mayo el de Colón y no el de Valle Llano, porque ellos lo que sí que quieren es que se haga la ruta completa, la ruta comercial completa, Ronda de los Tejares, Cruz Conde, y ya entrar en el eje Tendillas-Mezquita, ¿no? Yo creo que no son tiempos para este tipo de obras tan espectaculares. No sé hasta qué punto se puede hacer el aparcamiento de Valle Llano, creo que el de Colón sí, porque sí que se hicieron cata en el pasado y parece ser, pero Córdoba siempre da sorpresa, que eso era una zona que lindaba con la muralla y no recuerdo ahora cómo se llama. ¿La de Valle Llano o la de Colón? La de Colón, y que parece que no hay restos arqueológicos allí, en Colón, aparentemente, pero sí que en Valle Llano parece que se van a encontrar bastantes cosas, no solamente restos de la muralla, sino el antiguo arroyo del Moro, creo que era, ¿no? Moro. Y bastantes construcciones romanas, sí, que por lo visto había por la zona, a pesar de que lo que linda ya con la avenida del Alcázar, avenida del Corregidor, es prácticamente todo de relleno. Eso sí que se sabe que es un relleno. No sé, yo no le veo demasiado sentido y como tú bien dices,
considero que es un proyecto bastante electoralista, que siempre que se acerca a unas elecciones el PP lo presenta. Lo presentó Nieto en el 15 y lo presentó Bellido en el 19 también. Sí. Pues vaya apareciendo en esta ocasión, bueno, dijo Bellido hace unos días que parece que va a este proyecto, está a la espera de ver. Claro, no, si llegan los fondos, pues igual se empieza, y si no llegan, pues se culpará al gobierno de no haber aprobado el proyecto, o sea que el electoralista saldrá por un lado o por otro. Hablando de concejales, hoy hemos conocido que ha sido subasta la parte de la parcela de la finca de Sandokan, de Rafael Gómez. Sigue con sus deudas, este hombre, aunque bueno, salió de prisión, pero sigue con un montón de deudas, y titula, por ejemplo, a veces que lo tengo aquí abierto, a subasta parte de la gran finca de Gómez en Sansueña, para pagar deudas. Creo que es la finca donde él vive, ¿no? Donde está su domicilio, una finca muy enorme, de 10.000 metros cuadrados, creo que es. Y bueno, pues parece que le van a quitar una de las partes, la parte de, no sé, la casita de los niños, no sé qué le quitar. Los jardines, son los famosos jardines donde se celebró la famosa boda de la hija, la que cuenta la leyenda, o la gente que estuvo allí, que venía el marisco en helicóptero desde la Costa del Sol. Sí, se trata de una deuda pequeña, de hecho, para lo que debe Rafael Gómez. La deuda por la que lo ejecutan es de 260.000 euros a una financiera francesa que pidió un crédito en el año 2009. Yo creo que fue un crédito de estos para tener liquidez, una especie de Cofidis, pero no es Cofidis la financiera, para tener dinero rápido. Esta financiera es mucho más expeditiva que otro tipo de banco. Directamente se ha enganchado a la propiedad que ha visto de Rafael Gómez, que en este caso son los jardines de su vivienda. La vivienda está dividida en dos parcelas, es muy grande, como tú bien dices, su residencia, la casa donde vive con su familia, y luego estos enormes jardines donde se puede edificar incluso. Son 10.000 metros cuadrados con 3.000 metros cuadrados edificables. Allí se podría construir otro segundo chalet. De hecho, el juzgado mandó un perito para valorar lo que valía esa finca y dijo que valía aproximadamente 1 millón de euros. Pero la van a sacar a subasta por 260.000 euros más 80.000 euros de costa. O sea, se trata de una subasta para pujadores, desde mi punto de vista, bastante interesante. Eso sí, va a tener de vecino, en principio, a Rafael Gómez, ¿no? Pero no sabemos tampoco qué es lo que puede pasar con su vivienda. Este señor, pues, a lo largo de su vida ha generado una deuda inmensa con muchísima gente, principalmente con las arcas públicas. Con Haciendas. Hacienda creo que le debe más de 200 millones de euros, pero Hacienda somos todos, pero todos no hemos sido capaces de liquidar la deuda embargando bienes a Rafael Gómez. Se embargó, pero se llegó tarde las naves de Colecó, se embargó, pero se llegó tarde oficinas, se embargó, pero se llegó tarde a solares que ahora son de Tremont, Ciudad Deportiva del Córdoba Club de Fútbol, Tívoli. No sé si se ha iniciado también algún tipo de embargo sobre su vivienda, y desde luego lo que esto sí que demuestra es que Rafael Gómez, como él dice, está más tieso de lo que él lo dice, él dice que está más tieso que una regla, pero que es verdad, que lo está más de lo que lo parece. Yo no sé si en algún sitio tendrá dinero o no, que no lo puede aflorar o no, no lo sé. Vamos, no tengo ni idea de cómo está su patrimonio, pero si por una deuda de 270.000 euros te van a quitar los jardines de tu casa, creo que sí que tiene un problema financiero importante. En este caso se lo van a quitar porque, según dice la información, en caso de que no haya postor, se lo queda la empresa. Sí. La empresa esta que ha iniciado este proceso. Porque con la Colecor sí que hubo 2 o 3 vueltas hasta que al final se quedó el Santander, creo, o más lío. Pero aquí no, aquí directamente, si no puja nadie por ese dinero, se lo queda la empresa esta con un montón de iniciales, que es la que ha iniciado el proceso de subasta. Así que parece que efectivamente o le tiene menos apego del que pensábamos a su parcela, o no tiene un duro para recuperarla. Estamos ya casi fuera de hora, un par de asuntos más. Habla el diario El Día de concursos acreedores, precisamente, con ese incremento. Yo lo atribuyo a la crisis que viene, que es evidente, pero también a este amontonamiento que ha habido de casos, y que ha habido unas medidas de protección del gobierno que poco a poco se han ido cayendo. Sí, porque durante la pandemia estaba prohibido ir a concursos de acreedores. Claro. O sea, una de las cosas que nos trajo el estado de alarma, luego anulado por el recurso de voz, era que ni se podía despedir, ni se podía declarar una empresa en concursos de acreedores mientras durase la situación pandémica que estábamos viviendo. Como tú bien dices, ya una vez que se levantan las restricciones y la normativa ya vuelve a la normalidad, se dispara la concursalidad, pero claro, en comparación con otros años. Tampoco es... Nosotros que nos dedicamos a esto, yo no estoy notando especialmente que haya muchas empresas en concursos de acreedores, como sí que vimos en la crisis del 8 y sobre todo la del 12, 13, 14, que aquello era
que todos los días había 2, 3, 4 empresas, algunas de ellas importantes, en la provincia de Córdoba que se declaraban en concursos de acreedores. Ahora mismo creo que no estamos en esa situación. Sí que ha habido grandes concursos, sí, eso sí que es verdad. Está ahí el caso de Silos Córdoba, por ejemplo, que es complicado. El propio Córdoba Club de Fútbol, lo que pasa que creo que es anterior, pero tampoco está siendo una situación extrema. Sumosol y todos sus entramados también, pero no es algo generalizado como antes. Pues como si se normaliza y si salimos de la crisis mejor de lo que prevén los analistas, que a veces creo yo que son muy catastrofistas. Ahí hay una pelea entre predicciones del Banco de España, predicciones de la OCDE, predicciones del Gobierno. Aquí cada uno parece que hace política con los pronósticos, porque los pronósticos, además, yo siempre lo digo, el gurú económico lo tiene muy fácil. Yo hago mi previsión y el mes que viene la cambio y la corrijo. Es como jugar a las quinielas y cambiar el pronóstico cada 10 minutos, según marque uno u otro. Pues eso está ocurriendo. El Gobierno prevé un crecimiento del 2,5 y luego va corrigiendo, pero es que también lo hacen analistas financieros, lo hace la OCDE, el Banco de España, así es cierto hasta yo, que no entiendo nada de economía. Bueno, por acabar con este asunto, acabar con el repaso de hoy, el tema de la foto, el aniversario de Enresa, yo antes bromeaba un poco con la seguridad del Cabril, hemos visitado Cabril varias veces, tú y yo, hemos coincidido allí incluso. Aquello un búnker, no parece que haya riesgo, pero bueno, a veces también se blanquea un poquito que tenemos un almacenamiento de residuos radiactivos ahí en la Sierra Albarrana, en Hornachuelos, y por mucho que Enresa es una empresa ejemplar, que lo es, que el Cabril es una instalación modélica, que lo ha sido en 30 años, tenemos ahí un peligro radiactivo que, en fin, que yo creo que no se trata de blanquear todo lo que haya que blanquear. Desde luego, para empezar, el Cabril tiene 30 años, yo creo que tiene bastantes más. Desde que se descubrió, tiene 30 años. Desde que reconoció que estaba o desde ahí. que se empezó a regular o se afloró, porque el reportaje que es famoso de Sebastián Cuevas, creo que es de principios de los años 80, ¿no? O finales de los 70 incluso. De los 80 más bien, sí. El Cabril fue un emplazamiento que decidió el franquismo, o sea, que eso ha pasado más de 30 años, que era una antigua mina de uranio que había allí en la Sierra Albarrana, y los primeros residuos de las primeras centrales nucleares y los primeros residuos radiactivos que hubo en España, que no se sabía qué hacer muy bien con ellos, pues el gobierno de Franco decidió meterlos en bidones y echarlos al fondo de la mina. Al fondo de la mina, efectivamente. Y allí están. O sea, que esto no es nada nuevo. Se selló aquella mina con hormigón, con cemento, pero los barriles siguen allí. Claro, allí están. Y allí se van a seguir porque van a ser radiactivos durante miles de años. O sea, que mejor no tocar aquella zona. Y es verdad que una vez que ya se empezó a echar basura radiactiva allí, pues el gobierno dijo, bueno, pues vamos a regularizar esto de alguna manera, ¿no? ¿Que hace 30 años de que se regularizó? Bueno, yo creo que hace incluso más. El gobierno ha decidido que van a ser 30 años y encima ha decidido celebrarlo. Que a mí es una cosa que me sorprende. ¿Tú cómo puedes celebrar que tenga un cementerio nuclear en la provincia de Córdoba? Por mucho dinero que haya llegado en medidas compensatorias y por mucho trabajo que haya generado, porque es verdad que el Cabril genera puestos de trabajo, pero que a nadie se le olvide que nosotros nos hemos convertido en el vertedero nuclear de la península ibérica. Y eso está en la provincia de Córdoba. Y está en Andalucía, que en Andalucía no hay ni centrales nucleares. O sea, que tenemos la basura, pero no tenemos la energía, que sí que tienen otras comunidades autónomas. Por tanto, celebrar este cumpleaños, a mí, dentro de lo que cabe, me parece bastante incomprensible. Y también un poco cómo hemos llegado a un punto en el que todo se silencia, ¿no? Recuerdo antes las manifestaciones contra el Cabril, y tú has estado también en ellas, y eran multitudinarias. Sí. Y los pueblos de la zona se volcaban en esas manifestaciones. Y encierro y corto de carreteras, claro. Hoy día es que esto pasa con más pena que gloria. Es algo para analizar. Lo hemos interiorizado. Decía ayer el presidente que no ha habido incidentes. Sí ha habido incidentes durante estos 30 años. Ha habido fuga de agua, filtraciones, celdas que se han resquebrajado. Afortunadamente nada tan grave, aparentemente, porque como decía Alfonso, la radioactividad está ahí. No sabemos qué va a pasar dentro de un tiempo, no sabemos si se está filtrando o no al subsuelo, porque eso está ahí. Grave no ha habido nada, efectivamente, no ha habido un Fukushima y no ha habido un Chernobyl, afortunadamente, y menos mal, porque eso es lo que estamos celebrando, pero sí que, bueno, tiene su riesgo estar esto ahí. ¿Podemos asumir esa parte de riesgo? Pues se puede asumir, pero de ahí a celebrarlo parece un poco excesivo. Porque si no fuese grave y fuese muy seguro, ¿por qué no lo han puesto en el Pardo, en Madrid? Está más cerca, está en el centro de España, ¿no? Si es muy seguro, que lo pongan en el Pardo, no que han buscado un lugar muy deshabitado de la Sierra de Córdoba, supuestamente lejos de todas las poblaciones. Por algo será, ¿no? Bueno, pues felicidades a los agraciados, como decía el otro. Hay más información en los periódicos, ya no nos pasa mucho de la hora, así que les invito a que, como cada día, lo lean la información, el periódico, internet, escuchen la radio y vean la tele.
Gracias, Alfonso, te veo el jueves que viene. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.